Muy buenos días, mi nombre es Clemente Moreno Agualimpia, tal y como dice acá. Actualmente soy estudiante en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del programa de doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT de Panamá. Y me encuentro en el desarrollo del módulo Desarrollo de competencias mediante el planeamiento didáctico superior, dirigido por la doctora Lina Luz López Hoyos. Y en esta oportunidad, en esta actividad, vamos a hablar de un método de aprendizaje. Y específicamente vamos a hablar del método de aprendizaje clase magistral, pero le he agregado un plus diciendo que es clase magistral unificado. Esto porque básicamente cuando escuchamos hablar de clase magistral, entonces nuestro encéfalo de una vez viaja a lo que ya hemos escuchado, diciendo que este es un método en donde no fluye el aprendizaje, pero pues con algunos argumentos vamos a decir lo contrario. Vamos a definir entonces qué es un método, qué es el método de clase magistral, y me identifico en esta oportunidad con Navarida 2014, aunque hay muchos conceptos que definen lo que es la clase magistral. Y de acuerdo con Navarida 2014, la clase magistral es un método expositivo que generalmente es utilizado para facilitar información actualizada y bien organizada, procedente de diversas fuentes y de difícil acceso al estudiante. Este método, cuya finalidad es la exposición de un contenido actualizado que ha sido elaborado con finalidad didáctica. Es importante aclarar entonces que si su finalidad es didáctica, entonces sí hay una gran conexión con el desarrollo de el aprendizaje, y por ende se avanza en este proceso de desarrollar competencias en los estudiantes. Vamos a aclarar entonces todo esto partiendo desde la fundamentación, aunque hay muchísimos teóricos que han hablado al respecto de esta metodología. Básicamente yo voy a hablar de estos y me identifico entonces con Díaz Trenaria y Noriega Velázquez 2009. ¿Por qué me identifico con ellos? Porque Díaz 2009 plantea correctamente que con respecto a la actualidad del alumnado hacia la clase magistral, valora la interacción estudiante-docente y la prefiere por sobre la educación a distancia, debido a que permite el diálogo, enriquece la discusión. Sin embargo, prefiere que a esta se incorporen otros métodos audiovisuales como complemento, lo cual contribuiría a optimizar el aprendizaje. Es muy importante este aporte de Díaz, porque el método magistral, de una u otra forma está centrado ahí en el maestro como ese orientador, ese facilitador, si se complementa con otros métodos u otras estrategias, sería un excelente método para llegar a las competencias, ya que muchísimas temáticas requieren de una buena explicación de un docente o de un profesional que tenga conocimientos claros sobre la materia. Por esa razón me identifico con él. De igual manera, Miguel et al. 2006 nos dice claramente que se destacan 7 métodos que se reconocen como buenas prácticas a la hora de llegar a ese desarrollo de competencias. Y dentro de esos 7 métodos que él destaca, está incluido el método expositivo, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje orientado a proyectos y contrato de aprendizajes. Si bien en toda una revisión documental que se hizo con respecto a este método, casi siempre este método es el más citado cuando de métodos de enseñanza y aprendizaje se trata, porque aunque sea antiguo y aunque tenga muchísimas críticas, es un método que no se puede alejar de los procesos de aprendizaje, por como decía anteriormente,
hay temáticas que requieren de una clara explicación para que el alumnado pueda comprender y pueda ir elaborando su estructura mental para llegar a la competencia. Es válido también aclarar que este método, dependiendo la temática, tiene un gran impacto en el desarrollo de competencias. Entonces, asimismo, Fernández, Cano y Julia nos dicen específicamente que debemos tener en cuenta que las metodologías y estrategias novedosas, porque hoy día somos muy dados a decir que entonces la clase magistral es muy mala y que entonces tenemos que pasar a estrategias novedosas. Claro, las estrategias novedosas son buenas, pero este señor nos deja claro de que cuando estas estrategias novedosas suelen utilizarse constantemente, pasan a ser, digamos, menos atractivas porque se convertirían en un proceso de aplicación, digamos como muy común. Entonces va perdiendo esa esencia y va entregando entonces esa libertad, podríamos decirlo de esta manera, que el estudiantado investigue, y estamos de acuerdo con eso, investigue, pero hay muchísimas cosas que las investiga pero entonces no las entiende, y ahí es donde la clase magistral cobra importancia nuevamente, porque se requiere de una explicación coherente, precisa y asertiva que permita llegar al objetivo, que es el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Asimismo, Hablan et al. Nos deja clarísimo que en estudios recientes muestran que los métodos actualmente más empleados en el ámbito universitario son las clases magistrales. Estudios de caso, proyectos, aprendizajes basados en problemas, trabajo en grupo o equipo y prácticas de laboratorio. Dentro de ellos destaca el método expositivo, que no es nada más ni nada menos que la clase magistral, por ser a menudo el más utilizado. Oiga, es el más utilizado, es reconocido desde muchísimos años atrás, sigue siendo utilizado, no lo podemos dejar de lado. Lo que sí es preciso es que, obvio, hay dificultades porque la sociedad ha ido cambiando, y en ese cambio que ha ido dando la sociedad y del conocimiento, entonces los métodos deben de irse actualizando, que es exactamente lo que se pide, que este método se integre con otros métodos para que pueda ser muchísimo más efectivo. Continuando entonces con esa fundamentación, de igual manera, Charaja Cutipa 2014 afirma que la clase magistral se ha usado también como refuerzo en aquellas falencias en la formación o bien para apoyar el estudiantado que percibe que puede tener estas dificultades. Así cumple, por tanto, además de un rol formativo, una forma de contribuir a entregar confianza y motivación al alumnado con respecto al rol que puede desempeñar en el ejercicio de su profesión. Entonces, de acuerdo con este señor, no es que el método sea absolutamente pasivo. Creería yo que la clave está en la planificación y la organización de la exposición por parte del profesional. Si esa organización del profesional es con las actividades que permitan la activación constante de los estudiantes y la participación permanente durante el desarrollo de la exposición, entonces no podríamos decir que este es un método que hace que el estudiante sea pasivo. Por otro lado, Matías Solé 2008 nos dice que si la clase magistral está de acuerdo con los intereses y conocimientos del estudiante, puede ser una técnica generadora de actividad intelectual y puede tener una buena capacidad formativa. Oiga, coincido con este señor, porque de una u otra forma, como decía anteriormente, si esta clase magistral responde a esas necesidades de la sociedad,
si permite despejar las dudas y las inquietudes partiendo de ese conocimiento previo, pues entonces genial, la clase magistral nos permite entonces llegar a desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes. Por otro lado, Pinillas 2011 plantea que si todo lo que hay que conocer durante nuestra existencia debemos aprenderlo descubriendo nuevamente, manipulando o experimentando, no se alcanzaría a saber todo lo que se debe saber. Ello podría afectar el avance de la ciencia y la tecnología. La clase magistral tiene por propósito presentar un tema mediante la revisión general de diferentes perspectivas, actualizar el conocimiento y describir los resultados, incluyendo las experiencias para provocar en el estudiante la motivación. Esto, de una u otra forma, nos da una luz, una claridad, para que rompamos el mito de creer que la clase magistral lleva al estudiante a ser pasivo. No todo lo que, o no siempre el aprendizaje se llega por el descubrimiento. Muchas veces en el descubrimiento surgen dudas e inquietudes que el estudiante por sí solo no alcanza a comprender ni a dimensionar, ni mucho menos a resolver. Y allí entonces la importancia del docente en este tipo de método como clase magistral. Estaría ahí presente para aclarar la duda, para resolver la inquietud, para despejar el panorama y que los estudiantes puedan continuar trasegando en ese proceso de construir su conocimiento y llegar a las competencias. Asimismo, Charaja Cutipa 2014 nos plantea que desde la mirada de Ausubel, la clase magistral puede favorecer el aprendizaje significativo por recepción a través de una buena exposición, ya que el aprendizaje significativo no se da solo por el descubrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ausubel lo dijo, no solo por el descubrimiento se puede dar el aprendizaje significativo. Cuando hay una explicación clara, cuando hay una exposición clara, cuando hay un profesional que domina la materia y explica todo desminuzadamente de manera tal que lleva al estudiante a que ese conocimiento previo que tenía inicialmente lo pueda ir aclarando o afianzando, entonces la clase magistral nos permitiría llegar a competencias. En ese sentido también tenemos que dejar claro que, como todo método, el docente y el estudiante tienen unos roles. Y el rol del docente es el de transmisor del conocimiento, aclarador de duda. Por ser el experto de la materia, el docente es el llamado a conseguir la información necesaria y pertinente para que los estudiantes puedan enriquecer su conocimiento previo y a partir de allí elaborar una estructura mental que les permita avanzar en el desarrollo de competencias. Es válido aclarar entonces que no es el método el malo, quizás son los docentes o somos los docentes que no planificamos bien una exposición o una clase con la utilización del método de clase magistral. El estudiante también tiene su rol y muchos teóricos dicen que el rol del estudiante es pasivo, pero yo digo que es pasivo en ciertos aspectos de la clase. Pero esta pasividad obedece a la mala preparación de la clase por parte del docente. Es decir, el docente es el que hace pasivo al estudiante y no el método. Es válido aclarar eso. No es el método el que hace pasivo al estudiante. El que lo hace pasivo es el docente porque el docente no permite de que sus estudiantes estén activos en el proceso, porque si el docente plantea actividades y estrategias para el desarrollo de la exposición o la clase, en donde involucra a los estudiantes, obviamente los está activando y los está involucrando en el proceso. Asimismo, las características de la evaluación en este método, como muchos teóricos dicen, centra su estrategia en la memoria. Algunas teorías han probado que la memoria suele ser
no el mejor mecanismo para el desarrollo de competencias cuando se habla de aprendizajes significativos. Pero para poder llegar a un aprendizaje significativo, algo se debe saber de memoria o se debe recordar. Y a partir de saber algo de memoria es que se puede comprender, analizar e interpretar, y se puede dar una interpretación diferente a un concepto ya demostrado. Decir que no necesariamente decir que la memorización es mala en el proceso de desarrollo de competencias. Creería yo entonces que el desarrollo de competencias también es fundamental que haya algo de memoria, porque las cosas se deben estructurar, aunque en una mínima parte, desde la estructura mental y memorística. Como todo método, este método tiene unas ventajas y unas desventajas. Y con respecto a las ventajas y las desventajas, me identifico con García 2009, quien cita a Over 1980, a Beard y Bee 1974, a Pujol y Foss 1970, a Flores Barbosa 1994. Y ellos dejan claro cuáles son esas ventajas y esas desventajas. Y dentro de las ventajas más importantes que tiene el método de clase magistral es el ahorro del tiempo y recursos que supone al impartir una clase en un grupo numeroso, dada la demanda del personal docente. Además, otra ventaja importante es un buen medio para hacer accesible al alumno a aquellas disciplinas cuyos estudios les resultan desalentador si las abordaran sin la asistencia del profesor. Es decir, que esta ventaja dice que hay temáticas que requieren una asistencia del profesor para poder activar y motivar el aprendizaje. Otra ventaja es que este método permite, a través de una primera y sintética explicación, capacitar al alumno para la ampliación de la materia. Es decir, capacita al estudiante para la ampliación de sus conocimientos. Otra importancia importante gira en torno al profesor. El profesor puede ofrecer una visión más equilibrada que aquella que los libros de textos suelen presentar. Es decir, que cuando el estudiante se va a investigar, a buscar, en todo ese proceso, en el andamiaje de conseguir la información precisa, pierde bastante tiempo. Muchas veces no encuentra esa información precisa, y aquí el profesor cobra importancia. Y el profesor entonces ofrece una visión más equilibrada en ese sentido. Otra ventaja es que en numerosas ocasiones, en un medio necesario porque existen demasiados libros de una materia, y otras veces porque hay muy poco. Entonces allí es importante este método, porque el docente lleva la información precisa. Otra importancia es que los alumnos suelen aprender más fácilmente escuchando que leyendo. Debe tenerse muy en cuenta esta ventaja, ¿sí? Cuando se escucha y se logra captar la atención con los gestos, la mecánica, con un buen tono de voz, esto hace que el estudiante abra su encéfalo y recibe muchísima información que se esté precisando en ese momento. De igual manera, otra importancia es que la selección magistral ofrece al alumno la oportunidad de ser motivado por quienes ya son expertos en el conocimiento de una determinada disciplina. Cuando el estudiante escucha a su profesor lúcido, con esa gran capacidad de interpretar los conceptos y explicarlos de manera tan sencilla que se hace fácil comprender la información por el estudiante, esto es una motivación. En ese sentido también hay unas desventajas, así como hay unas ventajas. Y entre las ventajas más importantes el inconveniente mayor es la presunción de fomentar la pasividad del alumno. Solo escucha. Esta es una desventaja, porque de una u otra forma no lo podemos negar, aumenta esa pasividad del estudiante, pero
cuando cuando el docente, no planifica bien la actividad. Otra desventaja es que el alumnado realiza un aprendizaje basado en la solución o aceptación de lo que dice el profesor. Esa es una desventaja grande porque en muchos casos el alumnado solamente se centra en lo que dice el profesor y no se abre a buscar otras fuentes de información. Entonces eso sería una desventaja para este método. Otra desventaja es que el alumno y su redescubrimiento, y a veces se le escapa incluso el autentismo significado de los conceptos. Una desventaja también grande es la actividad expositiva. Suele despertar menos que otras el interés del alumnado, por lo que forma directamente desde la exposición del docente. También es una desventaja que este método tiene un sentido propio y valora por algunos objetivos, resulta menos inadecuado para otros. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de los objetivos, este método cobra importancia o pierde importancia. En la mayoría de los casos, los expuestos por el profesor está contenido en los libros, lo que puede ser consultado por el estudiante. Esto también es una desventaja palpable. En ese sentido hay muchísimas desventajas que podemos mencionar de este método, aunque la más importante pues es que lleva a esa pasividad del alumnado. Pero pues es importante entonces que tengamos en cuenta que no necesariamente este método lleva a los alumnos a ser pasivos. Resalto entonces que cuando este método se mezcla o se unifica con otros métodos, porque muchos teóricos han dicho que no hay un método de enseñanza que sea más efectivo que el otro. Eso no está probado. Entonces no podríamos decir que hay un método panacea que es la clave para que los chicos lleguen a desarrollar competencia. Creería entonces yo que si este método de clase magistral se unifica con métodos como el aprendizaje basado en problemas, como el aprendizaje basado en proyectos, como el desarrollo de competencias basado desde la estrategia de activar saberes, entonces este método se vuelve muy importante a la hora de lograr el desarrollo de competencias en los estudiantes. Es entonces por esa razón que digo que este es el método magistral unificado, porque si se unifica con otros métodos, entonces se haría un método ideal para llegar a ese desarrollo de competencias en los estudiantes. Es válido también aclarar que la mayoría de las universidades en el mundo se utiliza este método de clase magistral, que han habido muchísimas teorías y muchísimas investigaciones que han ido en busca de buscar nuevos métodos de enseñanza, pero siempre el método de clase magistral por algún ladito, por alguna ladera, hace presencia en el desarrollo de la clase, en ese proceso de aprendizaje. Las posibilidades de implementar en mi contexto laboral esta estrategia pues son altísimas, son muchas. Primero que vivo en el departamento del Caquetá. Acá en el departamento del Caquetá la cobertura de internet es casi nula. Específicamente yo, para hacer este tipo de ejercicios y para estudiar a través de la red de procesos virtuales, tengo que salir hasta la ciudad. En los pueblos la conectividad es casi nula y en la zona rural, donde específicamente la Oro, es nula. Entonces se requiere de clase magistral en donde sea el profesor en quien lleva toda esa información que es útil para el estudiante, con claridad, con precisión, con objetividad, con mecanismos claros, con actividades y estrategias que permitan esa activación del saber previo y la construcción del nuevo saber.
En ese sentido, no siendo más, doy las gracias, querida profesora, querida doctora, muchísimas gracias por este módulo que la verdad hasta el momento ha sido muy enriquecedor. Las lecturas muy importantes me han permitido avanzar en el despeje de muchas dudas con respecto a ciertos conceptos que tenía. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias.